Bien, lo que vamos a hacer en este video es calcular funciones derivadas utilizando la tablita, digamos, usando propiedades y usando la tablita de derivadas que seguramente nos van a dejar tener o podemos buscar de internet o encontrar en algún libro de matemática. Entonces empecemos por definir algunas propiedades. Primero, antes que nada, para recordar, la derivada era cuando a nosotros nos daban una función y nos pedían la función derivada, la notación, la forma de anotarlo era ponerle el apóstrofe este que está acá. Esto que está acá, f', también se le dice, es la función derivada. O sea que a nosotros nos van a dar una f y necesitamos encontrar la f derivada. También nos pueden dar, a ver, la función que sea, ¿no? Nos pueden dar una g y yo lo que necesito encontrar es la g derivada. O sea, la derivada de g, o sea, g'. Siempre que aparezca esta comita, digamos, hay que darle mucha importancia porque no es cualquier cosa, nos está diciendo que esa función está derivada. Esta función no está derivada porque no tiene la coma y esta sí porque tiene la comita. Eso por un lado. Ahora, nosotros habíamos aprendido a encontrar la función derivada usando el límite cuando h tiende a 0, el límite del cociente incremental se le llama eso. O sea, lo habíamos hecho por definición de derivada. Ahora no vamos a usar la definición, vamos a utilizar las propiedades de derivada y una tablita que, bueno, que yo armé acá, pero ustedes pueden encontrar otras en internet o en donde sea. Bien, empecemos por las propiedades. La primera propiedad que tenemos es que si yo tengo una constante por x, yo puedo sacar esa constante afuera y derivar la función. Esto puede ser x o puede ser una función cualquiera. Por ejemplo, no sé, podemos llegar a tener una constante por una función y me piden que lo derive, que derive todo esto, la constante por esa función. Yo lo que puedo hacer es la constante la saco afuera y derivo la función. A la constante la dejo, no le doy bolilla, la saco, la dejo multiplicando y derivo, hago lo que tengo que hacer con la función nada más. ¿Qué es esto que está acá? ¿Sí? Si tengo c por x, al c lo saco afuera y derivo solamente lo que tiene que ver con x. La x o la función que me estén dando. Esa sería la primera propiedad. La segunda propiedad me habla de sumas y restas. Si yo tengo dos funciones que se están sumando o restando y me piden que saque la derivada de esas funciones, es lo mismo, es equivalente a, acá me comí algo, a hacer las sumas o las restas de las derivadas. O sea, a mí me están pidiendo que yo derive una suma, una función que son sumas o restas. Bueno, lo mismo que yo las separe en pedacitos y haga la derivada de cada una de las partecitas de la suma o la derivada de cada una de las partecitas de la resta. Después, estos son sumas y restas, estos son multiplicación. Esta propiedad 3 es multiplicación. ¿Qué hago si se está multiplicando en las funciones y me piden que derive? Bueno, acá no puedo derivar la primera y derivar la segunda y listo. Que acá es lo que hice, ¿no? Acá derivé la primera y derivé la segunda. Derivo la primera, derivo la segunda y listo. Si acá está sumando, acá pongo una suma. Si acá está restando, pongo una resta. Se acabó. Ninguna historia. Bueno, si tengo una multiplicación, ya la cosa cambia, ¿no? Acá vamos a marcarlo con otro color. Si es una multiplicación, ya no es directamente derivar la primera y derivar la segunda, sino que es, tengo que derivar la primera y multiplicarla por la segunda sin derivarla, más, siempre tengo que poner un más, la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿sí? Acá tengo que multiplicar y esta es la derivada de la segunda, que es lo que yo le decía hace un ratito. Acá la f está derivada y la g no, y acá la f no está derivada y la g sí. Como que se va alternando. Y en el medio siempre es una suma. ¿Sí? Esta es la regla para multiplicación de funciones. Si me dan una multiplicación de funciones y me piden que la derive, tengo que venir acá y fijarme cómo es la regla. Ahora, hasta ahora venimos haciendo suma, resta y multiplicación. ¿Qué falta? División. Esto se va poniendo cada vez peor. ¿Qué tengo que hacer si me piden la derivada de una división? Bueno, ahí tengo que aplicar esta reglita. Vamos a analizarlo un poco. Una vez que yo me aprendí la de la multiplicación, la de la división es bastante parecida. Porque ven que es lo mismo, es la primera derivada. Cuando digo primera me refiero a que esta es la primera y esta es la segunda. Esta es la primera y esta es la segunda. Es una forma de decirlo. Es la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos, ojo que esto es un menos, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. De nuevo, es igual a esto, pero en vez de ser un más, acá es un menos. Y después se le agrega la segunda función al cuadrado. O sea, lo que sea que tenga acá abajo como g, como divisor, lo tengo que elevar al cuadrado. Esa es la fórmula para dar la derivada de la división. Y después, por último, yo acá lo puse como propiedades. A veces que no lo dan como una propiedad, pero me parece bueno tenerlo acá.
porque está todo junto, es esto que se le llama regla de la cadena, que esto lo vamos a ver en otro video aparte porque es un poco más complicado. No es mucho más complicado, pero si no sería un video muy largo y muy complicado el video, ¿no? Porque los temas por ahí no son tan difíciles, pero se hace largo. Entonces este lo vamos a ver en un video aparte. Esta es la regla de la cadena. ¿Qué nos dicen? Bueno, acá yo te definí suma, resta, multiplicación, división. ¿Y esto qué es? Una composición. Cuando yo tengo una función adentro de otra. Vamos a suponer, por ejemplo, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, acá ven que dice f y acá hay una g de x. O sea, adentro de la f no hay una x, sino que hay otra función que es la g. Esto podría llegar a ser, por ejemplo, como hacer seno de 3x cuadrado. O sea, ¿qué tengo acá? Acá tengo un polinomio, pero ese polinomio ¿dónde está? Adentro de un seno. O sea, esto es una función y esto es otra. Es una función adentro de otra función. Eso es esto que está acá. La reglita es esta y se llama regla de la cadena, pero esa no la vamos a analizar, la vamos a analizar en otro video. Pero bueno, se lo doy todo junto para que lo tengan y lo puedan hacer en un resumen, si hacen un resumen de machetito, digamos. No machete para machetear en el colegio, sino me refiero al resumen de fórmula para tenerlo a mano cuando uno hace ejercicios y cuando practica. Está bueno tener un resumen de fórmula. Bueno, bien. Estas son las propiedades. Ahora vamos a ver algunas reglas de derivación. Con estas reglitas lo que vamos a hacer es zafar de hacer el límite. En vez de hacer el límite que hicimos la vez pasada en el otro video, en vez de hacer todo ese lío y que nos dé la derivada, vamos a usar estas reglas. Con estas reglas de derivación vamos a poder calcular la derivada mucho más fácil, mucho más práctico. Bueno, la primera regla nos dice que si yo tengo una constante y la quiero derivar, la derivada vale 0. No tengo que hacer el límite, no tengo que hacer nada. Sé que la derivada vale 0. Me copio esta tablita, me la dejo apartado en una hoja suelta para tenerlo como ayuda a memoria. Y me queda ya definido que la derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1. ¿Sí? Cuando la x está sola, sin un número, sin una potencia, sola. Solita la x, la derivada, vale 1. Ahora, si hay una constante que está multiplicando la derivada, a la x, la derivada de eso, la derivada de estas dos cosas, vale 0. O sea, solamente la constante, como que la x desapareció. Porque claro, la derivada de x vale 1, entonces como que desapareció. Después acá empieza a complicarse un poco más. Si tengo una potencia, o sea, x al algo, no sé, x al cubo, x al cuadrado, x a la quinta, x a la n, la derivada de esto, ven que acá está el signito de derivada, ¿no? La derivada de esto es bajar esta potencia, ponerlo adelante multiplicando y restarle 1 al exponente. Esa es la regla. Después, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Esta función e a la x, que es una exponencial, queda igual. Es como que no hay que elaborar mucho, digamos. La derivada de e a la x es e a la x, queda exactamente igual. Después, bueno, tenemos la derivada de alguna otra exponencial que no tenga una e, ¿no? O sea, algo que tenga, no sé, un 3, 3 a la x, 5 a la x, cualquier base que no sea e. La derivada es esto, es la misma exponencial multiplicado por el logaritmo de ese número que tenga como base. Bueno, acá tenemos otra derivada del logaritmo de distinta base, la derivada del seno, que es coseno, la derivada del coseno, que es menos seno, es como que se van, es como un ping-pong, con distintos signos. Y después la derivada de la raíz cuadrada, que es esto que está acá. Esa es la tablita. Esta tablita es bastante completa, digamos, es básica, pero se pueden hacer un montón de ejercicios con esto. Después hay tablas mucho más completas en internet. Bien, hasta acá con esto tenemos propiedades y tablita. Con esto podemos hacer un montón de ejercicios. Voy a hacer una aclaración con algo. Por ejemplo, con esto, cuando yo tengo raíces, ¿sí? Por ejemplo, raíz cuadrada, si yo quiero sacar la derivada, digo, bueno, vengo acá, me fijo en la raíz cuadrada, ¿cuál es la derivada? La derivada de raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Ya ahí tengo la derivada. ¿Me están viendo la derivada de la función raíz cuadrada? Vale esto. ¿Por qué? Por la tabla. Listo, ya está. Ahora el problema viene si yo tengo que hacer, por ejemplo, no sé, raíz cúbica de x y me piden que la derive. Porque esta raíz cúbica yo no la tengo acá. En mi tabla no tengo raíz cúbica, tengo raíz cuadrada. Con lo cual yo voy a tener que ver qué hago con esto. Es más, esto se puede complicar un poco más y tenerlo así. Entonces acá lo que vamos a usar, esto es lo que quería repasar primero antes de empezar a hacer ejercicios, es cómo convertíamos, vamos a borrar el tema de la derivada, vamos a poner solamente, no sé, cualquier base que tengamos, cómo convertíamos la potencia y la raíz en un exponente fraccionario. Nosotros lo que hacíamos, esto porque lo decía cualquier cosa, lo que hacíamos era poner la base y después nos quedaba 2 tercios. ¿Sí? Acá lo que se hacía era esto. Este que está acá, va acá abajo
y este que está acá va acá arriba. Entonces ya me quedó, en vez de tener una raíz, una potencia, que esto quedó bastante fulero, me queda a la 2/3, que de última es un poquito más lindo, y de hecho a la 2/3 entraría en este caso, porque es algo, bueno, en este caso sería no, digamos, si sería x, entraría en este caso, sería x a la algo. Bueno, el algo es una porquería que vale 2/3, está bien, pero sería este caso. Y ahí sí estaría en la tabla. O sea, le cambié la pinta a algo que no estaba en la tabla, lo transformé, le cambié la pinta, no hice nada ilegal, solamente lo expresé de otra forma. ¿Para qué? Para poder encontrarlo en la tabla. Ahora sí lo encuentro, es una potencia. Entonces tengo la reglita de cómo hacer la potencia. Bien, empecemos ahora sí con ejercicios. Vamos a empezar con uno fácil. La derivada de 5. Entonces yo digo, bueno, me piden la derivada de 5. Digo, yo qué sé, ¿no? Porque no tengo idea. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la tabla. La derivada de 5, 5 es una constante, ¿no? No tiene x, no tiene nada, es solamente el 5, 5 pelado. Es una constante. La derivada de cualquier constante, ¿cuánto vale? 0. O sea que yo puedo decir que la derivada de 5 es 0, directamente. Porque es una constante. Cualquier constante, la derivada vale 0. La otra que podemos hacer, también muy fácil, es la derivada de x. Uno dice, bueno, ¿cuánto vale? Me fijo en la tabla. La derivada de x, ¿cuánto vale? 1. Listo. Entonces la derivada vale 1. Hasta ahora vengo como copiando cosas de la tabla, digamos. Vamos a hacer otro un poco más complicado. La derivada de 5x. Ahí ya se complica un poquito. ¿Por qué? Porque tengo dos cosas. Entonces uno dice, ¿qué dice? ¿Qué derivo? ¿El 5? ¿Derivo la x? ¿Qué hago? Bueno, acá ya tengo que ir a pensar en las propiedades. Puedo pensarlo así, ¿sí? Sacar la constante afuera y después derivar la x. O lo puedo pensar acá. ¿Qué hacía si tenía una constante por una x? La derivada es solamente la constante. O sea que la derivada de esto va a ser solamente la constante. Va a valer 5. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer otro igual con este. Si yo tengo que hacer la derivada de 6x, es 6. Solamente el número que acompaña a la x. ¿Por qué? Porque la derivada de x vale 1, que era lo que habíamos dicho acá. Entonces solamente me sobrevive este 6 que está acá. Vamos a hacer otro, a ver acá yo tengo anotado. Vamos a hacer este. X a la cuarta. Acá se empieza a poner lindo. Bueno, me piden la derivada de x a la cuarta. Digo, bueno, acá sonamos, porque el 4 ya no es una constante que está delante de la x, sino que es una potencia. Entonces tengo que ver en la tabla qué me dice de las potencias. Si me fijo, la potencia es es x a la algo. ¿Qué me dicen? Que baje el exponente y que le reste 1. O sea que yo voy a tener que bajar el exponente, ¿sí? Está acá, lo pongo acá abajo, y le resto 1. O sea, me va a quedar 4 menos 1. O sea que esto me va a quedar 4 a la 3. 4 al cubo es la derivada de x a la cuarta. 4x cubo, perdón. Muy bien. Vamos con otro. Vamos con otro parecido a este. No sé, x cubo, justamente. La derivada de este. De nuevo, es una potencia. ¿Qué me dice con la potencia? Que baje el exponente y que le reste 1. Bajo el exponente, lo bajo ahí lo pongo multiplicando en la x y le bajo un grado. Le bajo un grado al exponente, con lo cual me queda 3x al cuadrado. ¿Sí? Siempre es bajar este y restarle 1 al exponente. No es difícil y todos los demás son muy parecidos. Después lo que hay que hacer es mezclarlos. Vamos con otro. Uno que parece como complicado. Coseno de x. Uno dice, ¿y esto qué es? Bueno, me fijo. Coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Listo. La derivada del coseno es menos seno. Y ya está. Ya lo tengo ahí. Esa salió por tabla. Vamos a suponer que nos dieron 5 coseno de x. Y me piden derivarla. Bueno, acá ya tengo un tema, porque tengo el 5 y el coseno. Y uno dice, bueno, ¿y qué derivo entonces? Bueno, acá tengo que pensarlo como habíamos dicho en esto, ¿no? La constante la saco afuera y derivo la función. O sea, saco afuera la constante y lo que derivo es el coseno. ¿Sí? El 5 lo dejé afuera, lo dejé ahí como esperando y derivo el coseno. Me fijo. Ahora que ya tengo analizado el problema, me fijo el coseno, cuál es la derivada. Bueno, justamente, le hicimos ahí arriba. Me va a quedar el 5 por la derivada del coseno, que es menos seno. Así que ese es el resultado. Comí un paréntesis. Sí, acá se puede hacer, no sé, achicarlo un poco, 5 por menos 1, qué sé yo, pero digamos me queda 5, la constante que estaba afuera, por la derivada del coseno, que es esto. Así que ese es el resultado. Ahí tenemos varios. Vamos a seguir. Vamos a hacer algunos más. Por ejemplo, a ver qué me anoté acá. Acá. Empezamos también con lo lindo. 4x cuadrado. Vamos a empezar con ese.
4x cuadrado. Esto, así. Derivado. Entonces uno dice, bueno, acá se volvió a complicar porque tengo un 4 y aparte está el cuadrado. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que pensar que tengo que separar el 4, ¿sí? Separar el 4 porque es una constante y derivo el x cuadrado. Me queda 4, ¿qué hago con el x cuadrado? Bajo el 2, x a la 2 menos 1. ¿Sí? Acá el 4 lo dejé afuera. Este 2 de dónde apareció, y de bajar en la potencia, por esta regla de acá. Y acá, ¿por qué apareció 2 menos 1? Y porque me está diciendo la regla que haga la potencia menos 1. O sea, 2 menos 1. O sea que esto va a ser 4 por 2, 8, x a la 1. Vamos con otro. 3x a la quinta, por ejemplo. Derivada. ¿Qué hago? En general, a ver, no hago esto de separarlo, está bien, pero después uno lo hace más con la práctica. Uno dice, bueno, es 3 por 5x a la cuarta. ¿Por qué? El 5 lo bajé. El 3 lo dejé de lado, ¿no? 3, bajé el 5 y le resté 1. O sea que me quedó 15x a la cuarta. ¿Sí? Vamos con otro. Por ejemplo, no sé, menos 2x a la sexta. Derivado. ¿Qué va a ser? Menos 2 por 6 por x a la quinta. O sea, va a ser menos 12 por x a la quinta. ¿Sí? ¿Qué hice? El menos 2 lo saqué afuera, digamos. Y después derivé el x a la sexta. Es bajar el 6 y restarle 1 a la potencia. Bueno, y así se pueden hacer cualquier cantidad de polinomios chiquititos. Se pueden hacer de esa forma. Ahora vamos a ver qué pasa si me empiezan... Hasta ahora no usamos esto, digamos. ¿Qué pasa si me empiezan a mezclar y a sumar y a restar funciones, digo, ¿no? Porque ya ahí se puede complicar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me dan esto? 4x al cubo más coseno. Y me piden que derive esto. Ahí uno dice, se complicó mucho más. Bueno, ¿qué pasa? Lo primero que tengo que analizar es que me están pidiendo que derive una suma. Lo primero que tengo que mirar es qué operación matemática está ocurriendo entre esas dos funciones. Yo me doy cuenta que acá tengo dos funciones. Tengo un polinomio y una función trigonométrica. Ahora, perfecto, hay más de una función, con lo cual la tabla así directa no la voy a poder usar, porque hay más de una función. Lo que voy a tener que usar primero es propiedades. Ver qué me dicen las propiedades para después, una vez que utilice las propiedades, ir a la tabla y ver cuánto da cada cosa. Entonces me doy cuenta que hay dos funciones. ¿Y qué se están haciendo esas dos funciones? Se están sumando. Entonces, ¿qué voy a hacer de todo este lío? Venir acá y ver qué pasa con la suma. ¿Qué me dice cuando hay dos funciones que se están sumando? Me dicen que si f se suma con g, la derivada es igual a ser la derivada de f más la derivada de g. O sea, sería, si yo lo separo, sería 4x cubo derivada más la derivada del coseno. ¿Sí? Derivar toda esta suma es igual a derivar el polinomio y derivar el coseno. O sea, como que separé las derivadas, ¿no? Separé este y este. Ahora sí, entonces ya por este lado puedo venir y ver cómo hago la derivada del polinomio y cómo hago la derivada del coseno. ¿Cómo hacíamos la derivada de este polinomio? Era esto, en una potencia, con lo cual bajo el 3, me queda 2, más la derivada del coseno. La derivada del coseno era menos seno. O sea que este da menos seno, este directamente. Acá esto lo puedo poner un poquito más lindo, esto me va a quedar 12x cuadrado, más por menos seno de x. Con lo cual, la derivada es esto que está acá. ¿Sí? La derivada de esta función es esta que está acá. ¿Qué dice? Como era una suma, derivo una de la primera función y derivo la segunda. La fijo en la tabla, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero ¿por qué decidí derivar una y derivar la otra? Porque me di cuenta que es una suma y las propiedades de la suma me permiten separar las dos funciones y derivarlas cada una por su lado. Bien, podríamos agarrar, por ejemplo, vamos a hacer otro, no sé, vamos a hacer, por ejemplo, no sé, 4x cuadrado menos 3x más 4, no, vamos a poner otro número, más 5x al cubo, por ejemplo. Y me dicen que derive esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, de nuevo, me doy cuenta que hay varias funciones. ¿Qué hago? Bueno, me fijo qué operación está sucediendo entre esas funciones. Me doy cuenta que es una resta y una suma. O sea, otra vez estoy en esto. Perdón, acá. Sumas y restas. ¿Qué tengo que hacer? Separarlas. Las puedo separar lo más bien. Entonces puedo separar esta y me va a quedar 4x cuadrado, la derivada de eso,
bueno, acá sería un menos, ¿no? Menos la derivada de 3x más la derivada de 5x cubo. Puedo separar cada una de las derivadas. Hago esta por su lado, usando la tablita, me queda 4 por 2x a la 1, menos 3, porque la derivada de 3x es 3, más la derivada de esto, que era 5 por 3 por x a la 2. Acá ya lo terminé, pero digamos, vamos a poner un poquito más lindo. Esto me va a quedar 8x menos 3 más 15x cuadrado. Y ahí sí, ya no puedo achicar más el cálculo. Esta es la derivada. Si esta es la función, esta es la función derivada. Bueno, así se pueden hacer un montón que sean sumas y restas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a intentar hacer alguna multiplicación. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo esto. Si me están pidiendo que derive esto que está acá, me están pidiendo la derivada de esto. Ya acá lo que tengo que ver, de nuevo, hay un polinomio y en este caso hay un logaritmo, pero la operación matemática que se están realizando entre ambas es una multiplicación. Con lo cual no puedo derivar este y derivar este, sino que tengo que ir y fijarme qué hago con la multiplicación. Si yo tenía multiplicación de dos funciones, lo que hacía era esta regla. Así que soné, no puedo hacer, de nuevo, no puedo decir, bueno, x cubo derivada por logaritmo derivada, ¿sí? No puedo separar así, derivar los dos, sino que como es una multiplicación, tengo que mirar a ver qué me dice de la multiplicación. Y ahí lo que me dice de la multiplicación es que derive la primera y a la segunda la deje como está, y que le sume la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Que es esto que está acá. Pero hago más cortito. Entonces veamos, ¿quién es f y quién es g? Bueno, yo acá lo puedo llamar como quiera, pero digamos, en general podría decir que esta es f y que esta es g. Y utilizo la regla. ¿Qué me dice la reglita? Bueno, que derive f. O sea que esta la tengo que derivar. Hago así. Por g sin derivar, o sea me queda el logaritmo. Más, por fórmula, la f sin derivar, o sea x cubo, por la g derivada, o sea el logaritmo derivado. O sea, acá no terminé el ejercicio, acá lo que hice fue anotar la regla, aplicar la regla y dejé expresado que esto lo tengo que derivar y que esto también lo tengo que derivar. Lo hago eso en el siguiente renglón. Esto lo hice para aplicar la regla de la multiplicación a mi caso particular. Ahora tengo que terminarlo. Como acá yo indiqué que tengo que derivar, bueno, derivo. Y acá, que también indiqué que tengo que derivar, también derivo. Entonces, veamos. Esto me va a quedar. La derivada de este era 3x cuadrado. Por el logaritmo no le tengo que hacer nada. Más al x cubo no le tengo que hacer nada. Pero el logaritmo este lo tengo que derivar. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Con lo cual esto me queda así. Vamos a ver si podemos achicar un poquito más la expresión. Hasta acá, digamos, acá termina la derivada, pero vamos a achicarlo un poco porque acá veo x que se pueden simplificar. Nada más que por eso. Pero esto sería ya la derivada. Pero bueno, logaritmo de x, y yo digo, bueno, acá sí tengo x cubo y acá tengo una x, esto me va a quedar x cuadrado. Y ahí sí, más chiquitito, puedo decir que esto que está acá es la derivada. Si esto era mi función, esta es mi función derivada. ¿Y qué utilicé? Y tuve que utilizar la regla de la multiplicación, porque se estaban multiplicando estas dos funciones. Bien, veamos otro ejemplo de multiplicación. Vamos a borrar esto y vamos a ver otro ejemplo de multiplicación. Por ejemplo, 4 a la x por seno de x. ¿Sí? Y me piden que derive esto. Entonces, de nuevo, bueno, ya lo dije, ¿no? Pero esto es una multiplicación. Ojo, no puedo derivar cada una de las partes, sino que tengo que ir y fijarme cuál es la regla. La regla me dice que derive la primera, que a la g la deje como está, y después a la f la deje como está, y derive g. ¿Sí? Y de nuevo lo mismo, siempre la primera es f, y la segunda la puedo llamar g, por comodidad. Bueno, ¿qué me dice entonces? f', tengo que derivar, vamos a ponerlo acá, tengo que derivar 4 a la x. ¿Por g? G era seno. Más, por fórmula, f es 4 a la x. Por g', o sea, tengo que derivar el seno. Acá apliqué la propiedad de multiplicación, y lo que tengo que hacer es resolver las cosas que yo dejé indicadas para hacerlo más adelante. Tengo que resolver 4 a la x, tengo que derivar eso. Ojo con esto,
Esto es 4 a la x, no es lo mismo que x a la cuarta. X a la cuarta es esto, es x a la un número. Y yo lo que tengo es exactamente al revés, tengo un 4 a la x. O sea, sería esta clase de cosa. Una base que es un número a la x. La derivada es esto. Así que, por más feo que parezca, ¿qué me dice acá? Que la derivada de una exponencial que no sea con e es la misma exponencial y el logaritmo natural de la base. O sea, va a ser la misma exponencial por el logaritmo natural de 4. Esto que está acá, horrible, es esto que está acá, que es la derivada de 4 a la x. Quedó feo porque la derivada de 4 a la x es fea, no por otra cosa. ¿Qué me sigo diciendo? Bueno, digamos, ¿qué sigo poniendo? Y acá tengo que bajarlo al seno, así que bajo el seno, bajo el más, el 4 a la x este no le tengo que hacer nada, y acá sí tengo que derivar el seno, la derivada de seno es coseno, así que me queda por coseno. Y ahí sí, este ejercicio ya acá no se puede achicar nada, porque bueno, se puede achicar un poco, pero no lo vamos a hacer porque nos vamos a complicar la vida. Este sería ya la respuesta. ¿Sí? La respuesta a la derivada es esto que está acá. ¿Sí? Apliqué las propiedades que tenía que aplicar y utilicé la tablita para derivar cada una de las partecitas que debería hacer. Bien, este sería multiplicación. Vamos a ver entonces ahora algún caso de división. Ven que no es difícil, en realidad lo que hay que hacer es, bueno, depende del ejercicio, ¿no? También, porque hay ejercicios que son fuleros, pero si el ejercicio no es tan complejo, no es tan complicado. Vamos a ver entonces, por ejemplo, x quinta sobre e a la x. Y me piden que derive esto. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Como me doy cuenta que esto es una división, ¿sí? Esto es una fracción, que es una división, ya lo que tengo que utilizar es esta fórmula, cada vez peor. Esta fórmula tengo que hacer. Vamos a pasarla en algo más cortito. La fórmula que me dice que derive la primera y la multiplique por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y todo esto dividido la segunda al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo. Ahora la pregunta es quién es f y quién es g. Bueno, a la de arriba la vamos a llamar f y a la de abajo la vamos a llamar g. Y ahora lo que hay que utilizar es esta propiedad, que es esta que está acá, ¿no? Bueno, entonces, si yo quiero derivar esto, ¿qué me dice? f'. F' sería x quinta derivada por g sin derivar, que sería e a la x, menos, por fórmula, f era x quinta, no le hago nada a esa f, pero la multiplico por la derivada de g, o sea, e a la x, pero derivada. Todo esto dividido g al cuadrado, o sea, la de abajo, que es e a la x, toda esa g, digamos, al cuadrado. Esto es aplicar la propiedad de división. Ahora, ¿terminé el ejercicio? Y no, porque esta derivada no la terminé, esta derivada tampoco, y bueno, y acá si puedo hacer alguna propiedad de potencia, también está bueno ponerlo. Pero si no quiero, ya la puedo dejar acá. Esto no pasa nada, pero esto sí tengo que hacerlo, porque acá indiqué que tengo que derivar, pero no lo hice. Y acá también indiqué que tengo que derivar, pero no lo hice. Lo indiqué porque utilicé las propiedades. Me falta terminar esas derivadas. Bueno, derivo este. Este era 5x cuarta por e a la x. Este lo copio, no hago nada. Este menos lo bajo. Esta x a la quinta no le tengo que hacer nada. Por la derivada de e a la x. La derivada de e a la x es esto. Es exactamente e a la x. Así que no me complicó mucho la vida. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. E a la x al cuadrado. Y bueno, podemos dejar así. Se podría resumir un poco, digamos, achicar un poco la expresión, pero bueno, esta está bien. Esa es la derivada de una división. Entonces, lo único que hago es aplicar la formulita. Lo que hay que entender bien, masticarlo un poquito, digamos, es las propiedades, ¿no? Cada una de las propiedades, entender qué es lo que está pasando. Esta sería una forma un poco más correcta, digamos, de escribirlo. Y esto sería como más compacta, ¿no? Como para entender un poco mejor qué es lo que está pasando, que nuestras neuronas hagan sinapsis y entiendan qué es lo que estábamos haciendo. Es una forma más cortita de escribirlo. Lo que hago es aplicar esto con las funciones que me tocaron, ¿no? Primero llamo a f a una y la otra la llamo g. Aplico esta propiedad, me queda acá, me quedan expresadas ciertas derivadas que no completé y después en el siguiente paso derivo lo que tengo que derivar. Bueno, y ahí me quedó terminada la derivada. Vamos a hacer otro de una división. Bueno, así se pueden hacer un montón de ejercicios. Hay realmente muchos ejercicios que salen así. Vamos a hacer otra división, por ejemplo.
no sé, logaritmo de x sobre, ¿qué puse acá? 4x cubo. Todo esto derivado. De nuevo, esto es una división, con lo cual tengo que hacer la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda al cuadrado. ¿Quién es f? ¿Quién es g? Y la de arriba es f y la de abajo es g. Con lo cual, si aplicamos esta formulita, lo que tengo que hacer es la primera derivada, o sea, logaritmo natural de x, la tengo que derivar por g. A la g no le hago nada, así que solamente 4x menos 4x al cubo, menos f, que f es logaritmo de x, por g'. G', g es la de abajo, así que esta me queda 4x cubo digamos, derivada. Todo esto dividido g al cuadrado. ¿Quién es g? 4x cubo. Y tiene que estar al cuadrado. Ahí. ¿Sí? Es g al cuadrado. Esta es g' de acá. Bueno, ahí de nuevo, ¿terminé el ejercicio? No, me falta derivar este y derivar este. Bueno, lo derivo. Derivada del logaritmo, me fijo en la tabla, logaritmo derivado es 1 sobre x, así que esto me queda 1 sobre x por 4x cubo, menos, al logaritmo no le tengo que hacer nada, pero al 4x cubo lo tengo que derivar. De nuevo, esto es una constante, esto es una potencia, ¿no? Se utiliza un poco de esto, un poco de esto, ¿y qué hago? Bajo el 3, me queda 4 por 3x a la 2. ¿Sí? Todo esto dividido, esto que está acá. Entonces esto va a quedar 4x cubo a la 2. Acá se puede aplicar un montón de propiedades de potencias. No lo voy a hacer para no complicarlo, pero no sería tampoco tan difícil. Se podría aplicar propiedades de potencia. Pero la realidad es que esto ya está, acá ya está derivado. O sea, esto ya está hecho, esta es la derivada. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo un poquitito más lindo, digamos, ¿no? Me queda acá una x cubo y acá una x, así que puedo cancelar. Acá me va a quedar 4x cuadrado menos logaritmo natural de x por 4 por 3, 12. 12x cuadrado sobre, acá lo que yo les decía era que este cuadrado lo puedo distribuir con este y con este. Me va a quedar 4 al cuadrado, que es 16, x, 3 por 2, 6. Es una forma más cortita, digamos, de escribirlo. Pero insisto, básicamente ya en este punto, ya acá, está hecha la derivada. ¿Por qué digo que está hecha la derivada? Y bueno, porque apliqué las propiedades y derivé lo que tenía que derivar. Ya está todo derivado. Lo único que hice después es un poco de cosmética, digamos, achicarlo, ponerlo un poco más lindo, pero nada más. La realidad es que ya acá, esto ya es la derivada. Esto es la misma derivada, pero un poquitito más elegante, digamos. Bueno, y así se podrían hacer un montón más de ejercicios. Insisto, todo menos regla de la cadena, ¿no? Que eso lo vamos a ver en otro video. Pero de acá para acá son todas las propiedades que estuvimos usando y se pueden hacer un montón de ejercicios con estas propiedades y con estas tablitas también. Bueno, en la próxima vemos cómo se hacen los ejercicios de regla de la cadena. Pero por ahora, con esto tenemos por un rato para practicar bastante.